Una carretera oscura. Un coche avanza entre las sombras. Alguien conduce. Alguien más yace sin vida en el asiento de al lado. No sabemos su nombre, no sabemos su historia, pero sí sabemos algo. Acaba de comenzar una de las películas más inquietantes y hermosas del cine de terror. El ático de Bella Youth. El ático de Bella Youth. Terrified. Never again will you experience a tale of terror to compare with The Horror Chamber of Dr. Faustus. Here is a strange and fascinating motion picture that the London Observer compared with the ghastly elegance that often suggests Tennessee Williams in one of his more abnormal moods. A mature horror film that the Paris critics called worthy of the great horror classics of our time. Starring Pierre Brasseur as the depraved scientist who used beautiful women in the most frightening way imaginable. Alida Valli as the accomplice who procured the young girls he needed so desperately. Juliette Manuel as the innocent victim of a madman's perversity. The Horror Chamber of Dr. Faustus. Motion picture as fascinating as it is fantastic, as unusual as it is shocking, as frightening as anything you will ever see on a motion picture screen. Los ojos sin rostro, Les Yeux sans visage, 1960, dirigida por Georges Franju, no es una película de terror al uso. No hay monstruos que salten de la oscuridad, ni asesinos con máscaras grotescas. Y sin embargo, pocas películas han dejado un pozo tan profundo en la historia del cine. Porque aquí, el horror no grita, el horror susurra. La historia gira en torno al Dr. Genesier, un eminente cirujano que tras un accidente automovilístico que desfigura terriblemente a su hija Christiane, se obsesiona con devolverle el rostro, cueste lo que cueste. Para lograrlo, secuestra a jóvenes mujeres con el fin de trasplantar sus rostros a la de su hija, cuyo rostro permanece oculto tras una máscara blanca, inexpresiva y fantasmagórica. Lo que podría haber sido una película de explotación grotesca, en manos de Franju, se convierte en una obra de arte de la desolación. El contraste entre la belleza etérea de Christiane, la frialdad científica del padre y la música melancólica de Maurice Jarre, sí, el mismo de Lawrence de Arabia, transforma la cinta en una especie de poema fúnebre sobre la identidad, la culpa y la imposibilidad de reparar lo perdido. La máscara de Christiane, que cubre su rostro mutilado, es una de las imágenes más potentes del cine de terror. Una cara inmóvil que no transmite nada, y sin embargo, lo dice todo. Su andar silencioso por la mansión paterna recuerda a un alma atrapada, suspendida entre la vida y la muerte. No hay vísceras ni sobresaltos gratuitos. Lo que hay es angustia, vacío, belleza perturbadora. En su estreno, Los ojos sin rostro fue recibida con escándalo.
Las escenas quirúrgicas provocaron desmayos en las salas y su tono sombrío confundió a la crítica. Pero con el paso del tiempo, la película ha sido reivindicada como una obra maestra. No solo anticipa el horror corporal, body horror, que directores como David Cronenberg llevarían al extremo años después, sino que también deja un legado estético y temático que influenció a cineastas de todo el mundo. Su huella se puede ver en películas como Eyes Without a Face, de Billy Idol. Sí, esa canción está inspirada directamente en la película. En la máscara de Michael Myers en Halloween, en La piel que habito de Pedro Almodóvar, y en todo un subgénero del horror existencial que explora la identidad a través de la carne. Además, Los ojos sin rostro es una rareza, un film de horror profundamente lírico. Su ritmo pausado, casi onírico, nos obliga a mirar dentro del alma de sus personajes, a convivir con su culpa, su dolor y su impotencia. No hay redención, solo silencio, máscaras y cicatrices. Ver Los ojos sin rostro no es solo ver una película, es enfrentarse a una experiencia. Te deja incómodo, pero no por lo explícito, sino por lo humano, porque en el fondo no se trata de un doctor loco ni de una víctima desfigurada. Se trata del amor obsesivo, del miedo a la pérdida, de lo incontrolable del tiempo. Es también una crítica soterrada a la ciencia sin conciencia, al culto a la belleza y a la negación de la muerte. Christian, con su rostro inerte, encarna esa tensión, la imagen perfecta que no siente, no habla, no vive. Es una película que se queda contigo, que no se borra fácilmente, porque todos, en algún momento, hemos sentido que llevamos una máscara, que algo dentro de nosotros ya no puede ser reparado, y que el reflejo en el espejo ya no nos pertenece. Los ojos sin rostro es una joya del terror poético. Si aún no la has visto, estás a tiempo de sumergirte en su mundo de silencios, bisturís y máscaras. Y si ya la viste, cuéntame, ¿qué parte te perturbó más? ¿La operación? ¿El rostro oculto? ¿O ese caminar triste de Christian entre los árboles? Dans le manoir silencieux, les secrets se cachent. Un visage volé, des larmes qui tâchent. Docteur Génessier, un cœur brisé, à la recherche d'une beauté jamais réalisée. Les roses blanches, un parfum mortel. Les yeux sans visage, un appel cruel. Christiane captive d'une sombre obsession, dans un ballet macabre sans rémission. Masque de larmes, une beauté volée, dans les couloirs froids, une âme isolée. Les chiens hurlent dans la nuit sans fin, un amour perdu, un destin chagrin. Pauline l'assistante, un regard complice, dans les expériences, une sombre justice. Les visages dérobés, des fragments de vie, dans un jardin d'horreur, où l'espoir s'enfuit. Les roses blanches, un parfum mortel. Les yeux sans visage, un appel cruel. Christiane captive d'une sombre obsession, dans un palais macabre sans rémission. Masque de larmes, une beauté volée, dans les couloirs froids, une âme isolée. Les chiens hurlent dans la nuit sans fin, un amour perdu, un destin chagrin. Les colombes s'envolent dans un ciel nocturne, un dernier adieu, une danse funèbre. Christiane s'échappe dans un rêve étrange, laissant derrière elle un héritage étrange. Masque de larmes,
une beauté volée. Dans les couloirs froids, une âme isolée. Les chiens hurlent dans la nuit sans fin. Un amour perdu, un destin chagrin. Les yeux sans visage, un souvenir amer. Dans les méandres de la Si te ha mémoire, gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal El Ático de Belayud, dejar tu like y compartir este video con otros amantes del cine que buscan algo más que sustos, porque a veces el horror no se grita, se susurra.